¿Te has preguntado por qué esta avenida es tan emblemática? Está llena de historia, protestas, manifestaciones, movimientos culturales y sociales. Pero ¿qué me dirías si te dijera que esta avenida fue construida por el capricho de un rey? O más bien de un emperador. Así es, amigos, estamos hoy en Paseo de Reforma en CDMX. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues el día de hoy estoy en Paseo de Reforma. Y pues nada. La historia de esta avenida empieza en el año 1864. ¿Qué me dirías tú si un día tu esposa o tu novia llegan y te dicen: oye, bebé, necesito que llegues más temprano a la casa y necesito que me hagas un camino exclusivamente para que llegues de tu oficina, del trabajo, a la casa? Pues bien, parece absurdo, ¿no? Pero gracias a esto es que hoy tenemos esta avenida. El emperador Maximiliano de Habsburgo, él tenía una idea muy clara. Quería que la capital tuviera un gran bulevar, elegante y moderno, como los que había visto en París o Viena en la Europa de donde él era. Su idea era unir su humilde casita, el Castillo de Chapultepec, con el Palacio Nacional, en el corazón del centro histórico. Y así nació el Paseo de la Emperatriz. Sí, así se llamaba en tiempos antiguos, nombrado así en honor de su queridísima esposa, la emperatriz Carlota. Tengo aquí detrás la casita de Carlota y Maximiliano, los emperadores en aquel tiempo de México. Y ahora sí, ellos construyeron este humilde hogar que iba a detonar el inicio de lo que empezaba a ser la Avenida de la Reforma, o mejor conocida en aquel tiempo como la Avenida de la Emperatriz. Durante el Segundo Imperio Mexicano, el Castillo de Chapultepec fue la residencia oficial del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Su ubicación privilegiada en lo alto del cerro ofreció una vista imponente del Valle de México. No solo fue la residencia imperial de Maximiliano y Carlota, tiene historias que pocos conocen. Sus detalles en los salones imitaban el estilo de Versalles, con espejos traídos de Francia y techos pintados por artistas italianos que nunca imaginaron que terminarían trabajando en un castillo mexicano. Nosotros lo recorrimos el día domingo y la verdad me quedé encantado con su arquitectura, sus grandes puertas, sus jardines muy extensos. Hoy es el Museo Nacional de Historia y tiene muchos misterios por decir, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ¿va? Estoy justo en el balcón donde la emperatriz se ponía y ven lo que está allá, es Reforma. Y ahí es cuando ella venía y le decía a su marido: oye, ¿sabes qué? Me vas a tener que construir un camino para que llegues más rápido a casita. Y es así como tenemos el día de hoy Reforma. Pero esto no siempre fue así, amigos. Entonces, al final del día, ella desde este humilde balcón veía cómo su marido iba y venía. Ahora, lo más chistoso del tema es que ni Maximiliano ni Carlota vieron concluido este paseo y en vida jamás pudieron pasearlo. ¡Qué ironía! Y hoy en pleno siglo XXI, ni Maximiliano, ni Carlota, ni ningún otro héroe, ni ningún otro personaje de la historia se imaginaron que este paseo iba a ser enorme y que iba a estar rodeado de toda esta gente. Y bien, este paseo originalmente se hizo para la clase alta. Aquí podíamos ver cómo transitaban grandes carruajes, elegantes mansiones. Fue inspirado en el paseo parisino y pues justamente podemos ver estas casas que todavía quedan al día de hoy, que son al estilo de los años 1800 y del siglo pasado. Algo muy importante es que al momento de que hicieron este paseo, no se llamaba el Paseo de Reforma, se llamaba el Paseo de la Emperatriz. Conforme fue pasando el tiempo, fue pues detonando otros hechos históricos que le hicieron cambiar el nombre. Bueno, chicos, como les contaba, este paseo fue construido por arquitectos parisinos, diseñadores europeos, y fue para que la clase alta pudiera transitar. Al principio eran 3 metros de largo. Conforme fue pasando el tiempo, se fue alargando más hasta lo que tenemos hoy. Era bajo el régimen de un imperio que, como mi estabilidad, no dura para siempre. Pero después de la caída del Segundo Imperio,
Y con el regreso de la República encabezado por Benito Juárez, el Paseo de la Emperatriz cambió radicalmente y se rebautizó, como lo conocemos ahora. Este paseo dejó de llamarse el Paseo de la Emperatriz para poder llamarse el Paseo de Reforma, debido a las leyes de reforma de aquellos tiempos, en los años en los cuales el presidente Benito Juárez luchaba por estos cambios. Conforme esto fue avanzando, justamente ya no era un paseo de la Alta Alcurnia, ya no era algo cool, ya no era algo para la gente sofisticada, ahora era un nuevo movimiento de lucha y revolución. En este paseo, ahora en pleno siglo XXI, podemos encontrar grandes edificios corporativos como el que tengo aquí atrás, que esta es la torre HSBC. Así muchas otras empresas tienen sus corporaciones aquí. Pero lo cierto es que después del siguiente siglo, a finales del siglo XIX, con la llegada del Porfiriato, el Paseo de la Reforma volvió a transformarse. El presidente Porfirio Díaz quería modernizar la ciudad. El Paseo de la Reforma también podría llamarse la Avenida de los Monumentos Históricos Polémicos. Y lo digo porque la gran mayoría de estos monumentos tiene una historia bastante interesante, complicada y bastante polémica. El bellísimo Ángel de la Independencia antes no se llamaba Ángel de la Independencia. Su nombre original era Columna de la Independencia. Se inauguró en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia. Pero el ángel no es tan distinto a ti y a mí, porque perdió la cabeza. En el terremoto de 1957, el monumento colapsó y la figura del ángel se partió. La cabeza original fue rescatada y está guardada en el archivo histórico. La Diana Cazadora fue censurada por 20 años. En la glorieta de Paseo de Reforma con Insurgentes está la Diana Cazadora. Cuando se colocó en 1942, fue tan escandalosa por su desnudez que le pusieron un taparrabos de bronce. En los 60s, gracias a la presión social, se quitó la censura. Oh, pero ¿quién fue el artista que hizo esta escultura con nudes? Díganme ustedes. La estatua Cristóbal Colón. Adiós, hoy. Hola a la iniciativa Mujeres que Luchan. En 2021, activistas feministas colocaron una antimonumento donde antes estaba la estatua Cristóbal Colón, que fue retirada en 2020. En el cruce entre Reforma y Glorieta de Colón, lo llamaron la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Este acto fue simbólico y político. Se reclama el espacio público para honrar a las mujeres defensoras de los derechos humanos, madres buscadoras, víctimas del feminicidio y todas aquellas que han sido víctimas de alguna violencia, ignoradas por la historia oficial. Pero a la que no le fue nada bien fue la Glorieta de la Palma, y hoy la Glorieta de los Desaparecidos. Originalmente albergaba una gran palma, que murió por una plaga. Tiempo después, el gobierno instaló un ahuehuete, pero no prosperó. Debido a las constantes desapariciones en México, los activistas colocaron fotos de desaparecidos y la nombraron como un espacio de memoria. El día de hoy, la polémica persiste entre el Memorial Ciudadano y la obra gubernamental. Y después de un domingo relajado caminando por Reforma, las estatuas polémicas. Esas estatuas generaron polémica en su tiempo. Muchos de estos personajes históricos en Reforma fueron puestos por Porfirio Díaz como forma de adoctrinar con la historia oficial. Después de su caída, algunas fueron removidas o cambiadas de lugar. Otras siguen siendo polémicas hasta hoy en día. De hecho, se estima que más del 90% de los monumentos históricos públicos en Ciudad de México eran de figuras masculinas hasta hace poco. Y ahora en pleno siglo XXI tenemos más estatuas de mujeres que fueron parte de esta lucha, de esta revolución. Ahorita estamos en la estatua de María Josefa Ortiz Telles Girón, mejor conocida como la Corregidora o Josefa Ortiz, que para los que son de México sabrán que en todo libro de texto ella pues, no puede faltar, y para los que no son de México fue un símbolo femenino importante en la independencia del país. Pero bueno, estas estatuas ahora que puedes caminar por todo el Paseo de Reforma las podemos ver, y conforme fue pasando el tiempo y los años empezaron a haber más estatuas de más mujeres que tuvieron importancia en toda esta reforma, en la historia, en la lucha de la revolución y en lo que hoy conocemos pues, como México. Y pues nada amigos, hemos llegado al final de este video. El día de hoy es 3 de agosto del 2025. Pues nada, hemos venido aquí a Paseo de Reforma justamente y sí, muy colorida. Podemos encontrar estas exposiciones en todo Reforma. Vas a encontrar desde obras de arte, murales, galería, ya sea en espacios abiertos, cerrados. Y pues, ¿qué les cuento? O sea, una infinidad de cosas. Desde
edificios comerciales, grandes corporativos, antes cafés, restaurante, perros, mucha historia. Y pues nada, amigos, pues hemos terminado al final de este video. El día de hoy me encuentro en el paseo dominical Muévete en Bici, que este se hace todos los domingos de 8 a 2 de la tarde. Y pues nada, este paseo dominical en bici se empezó a hacer en el 2007. Abrieron el paso a la ciclovía y pudieran pues caminar, hacer bicicleta, correr. Escríbeme abajo si has visitado este paseo. Dicen que más de 90,000 personas pasan todos los días por este lugar. Entonces dime si alguna vez has estado. Si no has estado, yo te recomiendo que lo visitaras en domingo. Y pues nada, nos vemos en un nuevo video. Adiós. Oigan, como dato curioso, muchos años después, esto se volvió un colegio militar. Y justamente si son de México, sabrán que en la primaria nos enseñaban la historia de los niños héroes, ¿ya vieron? Entonces, justamente fue aquí donde se llevó la batalla de los niños héroes y justamente fue por aquí donde cayó uno de ellos. Pero eso es tema para otro video, ¿va?